Desde que era niño, siempre escuché que las vitaminas eran algo así como pequeñas defensas mágicas, capaces de protegernos de todo, y crecí creyendo que mientras más tomara, mejor sería mi salud, como si cada cápsula fuera un escudo invisible que me hacía más fuerte ante el paso inevitable del tiempo. Esa idea, por supuesto, se repite en casi todas las culturas modernas, donde la obsesión por el bienestar ha llevado a millones de personas a llenar sus estantes de suplementos que prometen energía, longevidad, claridad mental, fuerza y juventud eterna. Pero hace un par de años tuve una conversación que cambió por completo esa percepción. Una conversación con un médico japonés, especialista en longevidad que, con una calma sorprendente, me explicó que no solo existen vitaminas que pueden acortar nuestra vida cuando se consumen de forma errónea, sino que además hay otras que verdaderamente la prolongan cuando se entienden y se utilizan con conocimiento, moderación y estrategia, y lo que me dijo ese día se quedó conmigo como una revelación incómoda, que primero quise negar, luego investigar, y finalmente compartir, porque todos, en algún momento, hemos confiado ciegamente en estas pequeñas sustancias sin preguntarnos qué efectos reales pueden tener en un organismo humano que no funciona como una máquina simple, sino como un sistema complejo, donde cada exceso puede convertirse en daño, y cada carencia puede abrir puertas a enfermedades silenciosas que no se manifiestan de inmediato, pero terminan pasando factura con los años. Recuerdo que aquel médico, cuyo nombre me pidió mantener en reserva porque no quería afectar la manera en que otros profesionales presentan su información al público, me recibió en un pequeño consultorio, decorado con la sobriedad típica japonesa, sin extravagancias, con libros ordenados por temas y colores, y me dijo que antes de hablar de vitaminas que acortan o alargan la vida, debía comprender algo fundamental que no existe: suplemento inocente, que ninguna vitamina es completamente buena o completamente mala, que todo depende de la forma, la dosis, el tiempo, el estilo de vida, la genética, el historial clínico, y especialmente de la expectativa psicológica con la que la persona decide consumirla. Porque las vitaminas no funcionan como prótesis que reemplazan funciones del cuerpo, sino más bien como señales bioquímicas que modifican procesos internos, y cuando esas señales se exageran o se bloquean, aparecen consecuencias que la mayoría de la gente ignora por completo. Mientras hablaba, yo intentaba conciliar esa idea con los comerciales que veía desde niño, donde las vitaminas eran presentadas como un recurso universal para estar mejor. Pero él insistía en que, paradójicamente, muchas personas que buscan una vida más larga terminan acelerando el deterioro de sus células por confiar en suplementos que no necesitan, o por consumirlos en dosis que superan por mucho lo que el cuerpo humano puede procesar, y en ese momento me sentí como quien mira un mapa que siempre creyó comprender, y de pronto descubre que las rutas eran distintas, que los caminos seguros estaban mal señalados, y que cada decisión que tomamos con respecto a nuestra salud puede tener consecuencias a largo plazo incluso cuando parece inofensiva. Lo más impactante, sin embargo, no fue el descubrimiento de que algunas vitaminas podían ser perjudiciales, sino la manera en que él las clasificaba, no a través de etiquetas comerciales ni modas occidentales, sino a partir de patrones epidemiológicos que había observado durante décadas en comunidades de Japón, donde la longevidad extrema era común, regiones donde las personas superaban los 90 años con movilidad, lucidez y autonomía, y donde el consumo de suplementos era sorprendentemente bajo, casi inexistente, porque la cultura alimentaria priorizaba fuentes naturales y equilibradas que evitaban justamente los excesos que hoy en día se venden como dosis recomendadas en frascos brillantes. Ese contraste entre la cultura del suplemento y la cultura del equilibrio empezó a calar en mí, mientras él describía casos de pacientes jóvenes que llegaban con daños hepáticos causados por megadosis de vitamina A, o con problemas cardiovasculares relacionados al abuso de vitamina E sintética, o pacientes que tomaban complejos vitamínicos diarios convencidos de que prevenían enfermedades, cuando en realidad sobrecargaban procesos metabólicos que, en el largo plazo, generaban estrés oxidativo mayor que el que querían combatir. Y aunque no lo dije en voz alta en ese momento, pensé en las veces que yo mismo había tomado suplementos
sin necesidad, como si fueran una garantía de salud, y sentí un ligero escalofrío al imaginar que tal vez, sin saberlo, había contribuido a desequilibrar mi propio cuerpo. Pero el médico no se limitó a criticar los excesos modernos. También me habló con serenidad de la otra cara de la moneda de las vitaminas que verdaderamente alargan la vida. No porque sean milagrosas, sino porque participan en procesos biológicos que mantienen joven la maquinaria interna del organismo, regulando la inflamación silenciosa, protegiendo el ADN, favoreciendo la energía celular y apoyando funciones inmunológicas que se debilitan con el paso del tiempo. Sin embargo, me advirtió que incluso estas vitaminas beneficiosas podían volverse perjudiciales si se tomaban sin criterio, porque la diferencia entre un nutriente que ayuda y uno que daña es tan fina como la diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis tóxica, por lo que entender su efecto profundo es tan importante como decidir si realmente las necesitamos o no. Mientras tomaba notas en una pequeña libreta, él me dijo que la verdadera longevidad no se construye a partir de suplementos, sino a partir de decisiones acumuladas, y que las vitaminas son solamente una pieza dentro de un rompecabezas más amplio que incluye la alimentación natural, el descanso, el movimiento, la conexión emocional, la exposición al sol, la reducción del estrés crónico y la atención a señales corporales que muchas veces ignoramos porque vivimos en un ritmo acelerado que nos impide escucharnos. Entonces comenzó a explicarme que dentro del universo de las vitaminas había algunas que se comportaban como armas de doble filo, especialmente cuando eran aisladas en laboratorio y sintetizadas sin los cofactores naturales que la naturaleza suele proporcionar en los alimentos reales, y mientras describía cómo ciertas formas químicas podían acumularse en el hígado o interferir en procesos celulares delicados, pensé en el contraste entre su discurso y la publicidad omnipresente que convierte a las vitaminas en productos de consumo masivo, fáciles de tomar, fáciles de vender, fáciles de creer. Él, en cambio, hablaba de ellas con la misma cautela con la que un relojero manipula las piezas diminutas de un mecanismo antiguo, consciente de que cada detalle puede alterar la precisión del conjunto. En ese instante, entendí que lo que estaba por revelarme no era una lista de recomendaciones superficiales, sino una especie de mapa interno del cuerpo humano, un mapa que mostraba zonas seguras, zonas peligrosas y zonas donde la ciencia moderna aún no sabe con exactitud cómo interactúan las vitaminas con los cientos de reacciones bioquímicas que ocurren cada segundo dentro de nosotros. Me pidió que antes de continuar, respirara hondo y dejara atrás mis creencias previas, porque lo que iba a escuchar podía incomodar, especialmente si yo era de esas personas que confiaban ciegamente en los suplementos. Yo asentí quizá con más nerviosismo del que quería mostrar, y él sonrió con una cortesía suave que parecía querer decirme que no tenía nada que temer, que el conocimiento no debía verse como una amenaza, sino como una herramienta para evitar errores que podrían costar años de vida. Y aunque su tono era amable, había en su mirada una firmeza que me hizo entender que para él, hablar de vitaminas no era un tema comercial, sino un tema de responsabilidad ética, pues había visto demasiados pacientes lastimados por malas decisiones que pudieron evitarse con información adecuada. Me contó que en Japón existía una relación cultural muy profunda con la sobriedad y el equilibrio, y que esa filosofía también se aplicaba al consumo de suplementos, donde la premisa básica era que el cuerpo debía recibir solo lo que realmente necesitaba, nunca más, nunca menos, porque el exceso es tan dañino como la carencia, y la clave de una vida larga era mantener el organismo en un rango estrecho de armonía metabólica. Mientras lo escuchaba, pensé en cómo Occidente había desarrollado cierta obsesión con corregir todo, como si el cuerpo fuera defectuoso, por naturaleza, y necesitara mejoras constantes. Y el médico parecía leer mis pensamientos cuando dijo que muchas personas veían las vitaminas como soluciones rápidas para problemas profundos, como energía, para compensar el cansancio causado por la falta de sueño, como antioxidantes para compensar una mala alimentación, como refuerzos inmunológicos para compensar el estrés crónico, y que esa forma de usarlas
convertía a las vitaminas en paliativos temporales que no solo no resolvían nada, sino que podían agravar desequilibrios internos. Su explicación era tan clara que me resultaba imposible no reflexionar sobre cuántas veces había buscado soluciones fáciles en lugar de atender las causas reales de mis hábitos, y me di cuenta de que las vitaminas eran en muchos casos un recordatorio silencioso de que buscamos mejorar el cuerpo sin entenderlo, como quien intenta reparar un motor sin saber cómo funciona. De pronto hizo una pausa larga, se levantó para servir té verde en 2 tazas pequeñas y regresó a su asiento con un gesto sereno, como si cada movimiento suyo formara parte de una coreografía ancestral. Al entregarme la taza, me dijo que la primera vitamina que debía entender no era una que acortara la vida, ni una que la prolongara, sino una vitamina interior, una especie de equilibrio mental que permitía tomar decisiones desde la claridad y no desde el miedo o la desinformación. Y aunque podía parecer una metáfora sencilla, en su cultura esa perspectiva era esencial, porque la longevidad no se medía solo en años vividos, sino en la calidad de cada etapa, en la ausencia de dolor innecesario, en la autonomía que permite disfrutar la vejez con dignidad, y en la tranquilidad que proviene de saber que cuidamos el cuerpo con respeto, no con impulsos. Tomé un sorbo del té y sentí que la conversación se preparaba para entrar en un terreno más profundo. Un terreno donde cada vitamina revelaría un lado oscuro o luminoso que yo jamás había sospechado, y mientras el aroma cálido subía en pequeñas nubes desde la taza. Él acomodó unos papeles y me dijo que lo que estaba por explicarme podría resultar sorprendente, pero que era necesario comprenderlo con mente abierta si realmente quería entender cómo algunas vitaminas pueden acortar la vida mientras otras la alargan de manera significativa. Y así, respiré hondo y me preparé para escuchar la verdad detrás de algo que siempre creí simple, pero que estaba a punto de descubrir que era mucho más complejo, delicado y profundo de lo que jamás imaginé. Respiré profundamente mientras el médico japonés acomodaba sus notas con una precisión casi ritual, y en ese momento entendí que lo que estaba a punto de escuchar no sería una explicación superficial ni un discurso repetido, sino el resultado de décadas de observación clínica, estudio silencioso, y una relación muy íntima con la longevidad. Comenzó diciendo que antes de hablar de las vitaminas que acortan la vida, debía comprender cómo actúa el cuerpo frente a cualquier sustancia concentrada que llega desde el exterior, porque el organismo humano evolucionó durante miles de años recibiendo nutrientes de fuentes naturales, donde nada viene aislado ni en megadosis, sino acompañado de fibras minerales fitoquímicos y moléculas que crean un equilibrio perfecto que los suplementos modernos no pueden imitar. Explicó que cuando ingerimos una vitamina aislada, el cuerpo debe adaptarse rápidamente a esa concentración repentina, lo cual puede alterar rutas metabólicas sensibles que fueron diseñadas para funcionar de manera suave y progresiva, y que esa alteración puede tener consecuencias a largo plazo que las personas no suelen notar, porque se manifiestan de forma silenciosa, lenta y acumulativa, como pequeños desajustes diarios que con el tiempo se convierten en problemas mayores. Me dijo entonces que la primera vitamina que deseaba que comprendiera era la vitamina A en su forma sintética, una molécula que cuando se encuentra naturalmente en los alimentos, especialmente en vegetales de colores intensos y en cantidades moderadas, es esencial para la visión, la piel y la inmunidad, pero que en su versión concentrada y química puede convertirse en una sustancia tóxica que se acumula progresivamente en el hígado, alterando funciones que son críticas para la longevidad. Mientras lo escuchaba, me sorprendía pensar que algo tan comúnmente considerado bueno pudiera tener ese potencial destructivo, pero él continuó explicando que muchas personas no tienen ni idea de que el hígado no puede eliminar rápidamente el exceso de esta vitamina, y que cuando se acumula demasiado, aparecen síntomas que la mayoría de médicos occidentales suele confundir con otros problemas, como fatiga inexplicable, piel reseca, dolor de cabeza, continuo, sensibilidad ósea, y en casos más graves, daño hepático real que se manifiesta años después de haber consumido suplementos en exceso.
Y añadió que lo más irónico era que muchas personas toman vitamina A convencidas de que están fortaleciendo el sistema inmunológico, cuando en realidad están provocando estrés en los mismos órganos que deberían proteger especialmente si la consumen junto a dietas ricas en productos fortificados o cosméticos orales que incluyen retinoides. Mientras hablaba, pude sentir un ligero peso en el pecho al recordar todas las veces que yo mismo había tomado suplementos sin medir dosis, creyendo que era imposible hacerme daño con algo tan natural. Pero el médico parecía anticipar ese pensamiento, porque enseguida comentó que la toxicidad de la vitamina A no era un asunto aislado, sino un ejemplo perfecto de cómo la sociedad moderna había roto el equilibrio entre lo necesario y lo excesivo. Dijo que la toxicidad lenta era común en países donde el acceso a suplementos es masivo, y que muchos consumidores ni siquiera saben que los complejos multivitamínicos suelen incluir vitamina A sintética en cantidades que, sumadas a la dieta diaria, superan lo que el cuerpo puede tolerar sin consecuencias. Luego mencionó otra vitamina que, según él, era incluso más peligrosa cuando se consumía sin criterio, la vitamina E sintética PU, una molécula que se popularizó como antioxidante milagroso y que durante años fue vendida como el secreto de la juventud y la protección cardiovascular. Me explicó que paradójicamente en su forma química aislada podía aumentar el riesgo de problemas cardíacos, alterar la coagulación sanguínea y desbalancear los mecanismos naturales de defensa del cuerpo, porque el organismo no reconoce esa versión sintética con la misma facilidad que reconoce la vitamina E natural, presente en alimentos como semillas, aceites, prensados en frío, y frutos secos, donde la vitamina se mezcla con otros compuestos que regulan su acción. Me contó que había seguido estudios durante décadas que demostraban que el abuso de esta vitamina aumentaba la mortalidad en poblaciones que ya tenían factores de riesgo, algo que muchos médicos conocen, pero pocos explican claramente a sus pacientes por temor a generar desconfianza hacia los suplementos comerciales. Según él, la clave está en que la vitamina E natural actúa de manera cooperativa con otras moléculas antioxidantes, mientras que la sintética interfiere en esa cooperación, provocando un efecto contrario al deseado, especialmente cuando se toma en dosis elevadas y durante largos periodos. Mientras describía estos efectos, sentí una mezcla de sorpresa e inquietud, porque jamás había escuchado a ningún profesional hablar con tanta franqueza sobre los riesgos de algo tan común. Me dijo que en Japón, los médicos de su generación evitaban recomendar suplementos de vitamina E sintética, precisamente porque habían visto cómo afectaba la salud de pacientes mayores, que creían estar protegiéndose del envejecimiento, pero que en otros países el marketing había sido tan poderoso que muchas personas no cuestionaban su consumo. Aclaró que no se trataba de satanizar las vitaminas, sino de entender su comportamiento bioquímico en el cuerpo humano, un organismo tan sofisticado que incluso un pequeño exceso podía alterar procesos como la circulación, la señalización celular o el equilibrio antioxidante. En ese punto, hizo una pausa para beber un sorbo de su té y me dijo que el tercer ejemplo que debía comprender era la vitamina B6 en exceso. Una vitamina que muchos consideran completamente segura, porque es hidrosoluble, y, en teoría, el cuerpo elimina lo que no necesita, pero que en la práctica puede causar neuropatías, hormigueos constantes en las extremidades, pérdida de sensibilidad y problemas nerviosos. Si se consume en dosis elevadas durante demasiado tiempo, algo sorprendentemente común, porque muchos multivitamínicos incluyen cantidades muy altas sin advertir al consumidor sobre los riesgos. Me explicó que había atendido a pacientes con síntomas neurológicos leves que desaparecieron solo cuando dejaron de tomar suplementos que incluían esta vitamina en proporciones exageradas y que muchas veces los propios pacientes no creían que algo tan inofensivo pudiera causar un problema tan molesto. Mientras lo escuchaba describir esos casos, pensé en cuántas personas alrededor del mundo podían estar viviendo con síntomas que atribuían al estrés,
sin considerar que el exceso puede provocar calcificaciones en órganos, que no deberían calcificarse jamás, como los riñones, las arterias o incluso el corazón. Me explicó que la vitamina D no es realmente una vitamina, sino una hormona que regula procesos extremadamente delicados, y que tomarla sin supervisión médica podía ser peligroso, especialmente en personas que no la necesitan. Según él, había observado un incremento notable en casos de hipercalcemia y daños renales asociados a suplementos de vitamina D tomados sin control, y aunque reconocía su importancia en personas con deficiencia real, insistía en que debía ser tratada con precisión clínica, no como un suplemento generalizado para toda la población. Mientras procesaba todas estas revelaciones, el médico inclinó ligeramente la cabeza y me dijo que lo más preocupante no era que existieran vitaminas que acortaban la vida, sino que las personas las consumían con la falsa sensación de seguridad que da la palabra vitamina. Porque culturalmente hemos sido condicionados a pensar que las vitaminas son, por naturaleza, buenas y que nunca pueden hacernos daño, cuando la realidad científica demuestra lo contrario. Explicó que la longevidad japonesa se basaba no en suplementos, sino en un estilo de vida donde la alimentación se mantenía ligera, natural y variada, donde las vitaminas provenían de alimentos reales que el cuerpo comprendía perfectamente y donde el equilibrio era siempre más importante que la acumulación. Dijo entonces que uno de los secretos más importantes para vivir más tiempo no era tomar más vitaminas, sino aprender a evitar aquellas que podían acelerar el deterioro del cuerpo cuando se consumían sin necesidad, y que el verdadero valor estaba en reconocer que no siempre necesitamos intervenir químicamente en procesos que la naturaleza ya sabe regular con maestría. Me explicó que cuando observaban a personas que vivían más de 90 o 100 años, casi nunca encontraban una rutina de suplementos, sino una rutina de hábitos sencillos como caminar diariamente, dormir bien, mantenerse socialmente activos, consumir alimentos frescos y respetar el ritmo natural del cuerpo. Su voz se volvió más suave al decirme que la toxicidad por exceso de vitaminas era una tragedia silenciosa porque no se sentía de inmediato. Afirmó que el cuerpo es sabio y que sabe pedir lo que necesita, y que la verdadera sabiduría está en aprender a escuchar esas señales en lugar de apagarlas con suplementos innecesarios. Cuando terminó de explicar estas 4 vitaminas que podían acortar la vida si eran usadas de forma incorrecta, me miró con una serenidad profunda y dijo que lo que realmente debía quedarme claro era que la salud y la longevidad no dependen de consumir sustancias externas, sino de crear un entorno interno donde el cuerpo pueda funcionar sin interferencias dañinas. Y mientras acomodaba nuevamente sus papeles, me dijo que en la siguiente etapa me hablaría de las vitaminas que verdaderamente pueden alargar la vida cuando se usan con criterio, equilibrio y comprensión profunda de su efecto biológico, pero que debía estar preparado para escucharlas con la misma mente abierta que había mostrado hasta ahora. Respiré hondo, sentí un nudo leve en el estómago y supe que la conversación estaba entrando en un territorio mucho más esperanzador, porque así como había vitaminas que complicaban la vida, también existían aquellas capaces de ayudar al cuerpo a mantenerse joven por más tiempo. El médico japonés guardó silencio por un momento, como si quisiera darme tiempo para procesar todo lo que había escuchado hasta ahora, y mientras sostenía su taza aún tibia entre las manos, me dijo que el siguiente paso era comprender que, así como existían vitaminas capaces de acortar la vida cuando se utilizaban de manera descuidada, también existían otras que tenían el poder de extenderla, no como promesas milagrosas, sino como herramientas fisiológicas que, cuando se aplicaban con exactitud, podían ralentizar procesos de envejecimiento, proteger estructuras celulares vulnerables y optimizar funciones internas que determinan cómo envejecemos. Aclaró que ninguna vitamina podía sustituir los pilares esenciales del bienestar, pero que algunas actuaban como aliados silenciosos
que reforzaban la maquinaria del cuerpo desde adentro, permitiendo que los años pasaran con menos desgaste y más claridad biológica. Me dijo que la primera de estas vitaminas, que debía comprender profundamente, era la vitamina K2, una sustancia que, según él, había sido subestimada durante décadas, tanto por la ciencia popular como por la práctica médica occidental, pero que en Japón ocupaba un lugar especial en la nutrición preventiva. Explicó que la K2 tenía una función casi poética en el cuerpo, porque actuaba como una guía inteligente que le decía al calcio dónde debía ir y dónde no, evitando que se acumulara en las arterias, los riñones o los tejidos blandos y redirigiéndolo hacia los huesos donde realmente fortalece y protege. Mientras hablaba, visualicé esa idea de la vitamina como una especie de guardián que patrulla silenciosamente el organismo, asegurándose de que el calcio no se convierta en enemigo, porque según él, uno de los grandes secretos de la longevidad japonesa era mantener las arterias flexibles y libres de calcificación, un factor que determina la vitalidad a edades avanzadas. Me dijo que había visto con sus propios ojos cómo pacientes que incluían fuentes naturales de K2 en su dieta mostraban arterias más sanas, mayor densidad ósea y menor riesgo de fracturas, y que eso se traducía directamente en años de vida con mejor calidad. Lo sorprendente era que la mayoría de personas en el mundo no consumían suficiente vitamina K2 no por falta de alimentos, sino por el distanciamiento cultural que se había generado entre la alimentación moderna y los productos fermentados que tradicionalmente la contenían. Me habló del natto, ese alimento japonés con aroma fuerte y textura pegajosa que para muchos extranjeros resulta impensable, pero que para él representaba una de las grandes fuentes naturales de longevidad, no solo por la vitamina K2, sino por los microorganismos beneficiosos que lo acompañan. Dijo que en su experiencia clínica, los pacientes mayores que consumían regularmente alimentos ricos en K2 mantenían una movilidad sorprendente, articulaciones más estables y menor riesgo de deterioro cardiovascular, y que esa vitamina, por ser tan discreta, había pasado inadvertida durante mucho tiempo, a pesar de su enorme impacto en el envejecimiento. Luego, con una mirada seria pero serena, pasó a la segunda vitamina clave para la longevidad, la vitamina B12, un nutriente esencial para la producción de glóbulos rojos, la función neurológica y la síntesis de ADN, pero que el cuerpo humano no produce por sí mismo y debe obtenerse del exterior. Me dijo que, aunque la B12 no parecía tan exótica como otras vitaminas, su importancia era monumental, especialmente para proteger la mente, la memoria y la estabilidad emocional a medida que pasan los años. Me contó que había visto a muchos pacientes mayores llegar con síntomas de confusión, irritabilidad, cansancio profundo o pérdida de equilibrio, y que en muchos casos el origen no era un problema neurológico irreversible, sino simplemente una deficiencia de B12 que llevaba años acumulándose sin ser detectada. Aclaró que el cuerpo podía tardar mucho tiempo en mostrar signos claros de carencia, lo cual era engañoso porque daba la sensación de que todo estaba bien hasta que de pronto aparecían síntomas alarmantes. Mientras escuchaba esta explicación, el médico insistía en que la B12 era una de las vitaminas más críticas para el envejecimiento saludable. No solo porque mantenía al sistema nervioso funcionando correctamente, sino porque protegía la integridad del ADN, reducía la homocisteína, un marcador de riesgo cardiovascular, y ayudaba a mantener niveles óptimos de energía en personas de edad avanzada. Lo más interesante era que, según él, la B12 no tenía los riesgos asociados a las vitaminas tóxicas si se administraba correctamente, porque el cuerpo almacenaba lo que necesitaba en el hígado y eliminaba el exceso sin causar daños significativos. Dijo que la clave era la supervisión y la constancia, especialmente en personas que seguían una dieta baja en productos animales o que habían perdido la capacidad natural de absorberla eficientemente debido a la edad o a ciertos medicamentos. Luego, habló de una de las vitaminas más estudiadas y aún así más malinterpretadas, la vitamina C. Me dijo que en Occidente había sido convertida en una especie de talismán contra resfriados y enfermedades infecciosas
pero que su verdadero poder no tenía nada que ver con evitar un simple resfriado, sino con su capacidad de neutralizar radicales libres, reforzar tejidos, mantener la piel firme, apoyar la producción de colágeno, acelerar la reparación celular y participar en cientos de funciones fisiológicas que determinan la forma en que envejecemos. Explicó que la vitamina C actuaba como un amortiguador del estrés oxidativo constante al que estamos sometidos por el ambiente, la alimentación inadecuada, la falta de sueño y la exposición a toxinas modernas. Según él, una persona que envejece con niveles óptimos de vitamina C tiende a mostrar menos inflamación crónica, una piel más resistente, articulaciones más funcionales y un sistema inmunológico más eficiente. Mientras hablaba, aclaró que la vitamina C en alimentos era incomparablemente superior a la vitamina C sintética en suplementos, no porque la molécula fuera distinta, sino porque los alimentos que la contenían incluían flavonoides, enzimas y cofactores que aumentaban su absorción y potencial antioxidante. Me dijo que había visto en sus pacientes cómo una dieta rica en frutas frescas, vegetales crudos y alimentos naturalmente coloridos podía transformar la vitalidad de una persona en cuestión de semanas, no como un efecto superficial, sino como un cambio profundo en los marcadores de inflamación y estrés celular, que antes parecían incontrolables. Dijo que en Japón, los médicos más tradicionales recomendaban vitamina C a través de alimentos frescos en lugar de suplementos, porque intuían que la naturaleza tenía una inteligencia propia, que la industria aún no comprendía por completo. Luego, en un tono más reflexivo, me habló de una vitamina que, según él, no se comportaba exactamente como una vitamina, sino como un modulador energético del cuerpo, la B3, en su forma de niacinamida, una molécula que había ganado reconocimiento por su papel en la producción de energía celular y en la reparación del ADN. Me explicó que la niacinamida participaba en rutas metabólicas que alimentaban a las mitocondrias, las pequeñas centrales energéticas dentro de cada célula, y que cuando éstas funcionaban correctamente, el envejecimiento progresaba más lentamente, la energía fluía mejor, la inflamación disminuía y la mente se mantenía más clara. Me dijo que en su experiencia, las personas mayores que incluían alimentos ricos en B3 o que recibían dosis controladas de niacinamida mostraban mejoras notables en su vitalidad diaria, como si el cuerpo recuperara algo de su capacidad natural para regenerarse. Mientras describía los beneficios de estas 4 vitaminas que podían alargar la vida, lo hacía con un tono completamente distinto al que había utilizado cuando hablaba de las vitaminas peligrosas. Aquí había una suavidad, una esperanza contenida, pero también una cautela, porque insistía en que incluso las vitaminas más beneficiosas debían ser utilizadas con inteligencia y moderación. Afirmó que no se trataba de consumirlas en exceso, sino de asegurarse de que el cuerpo las recibiera en la forma adecuada, en el momento adecuado y en las cantidades que realmente necesitaba para optimizar sus funciones internas. Dijo que la longevidad no era el resultado de una sola acción, sino de un conjunto de pequeñas decisiones diarias que se acumulaban en el tiempo, y que estas vitaminas eran solo una herramienta dentro de ese conjunto. El médico me contó que en las comunidades longevas de Japón no era común encontrar personas obsesionadas con suplementos, sino personas conectadas con su cuerpo, con sus alimentos, con su entorno y con sus emociones. Dijo que las vitaminas que realmente alargaban la vida actuaban como aliados de un estilo de vida que ya de por sí favorecía la salud, y que su función principal era reforzar procesos que ya estaban alineados con la naturaleza humana. Explicó que cuando una persona vivía en armonía con su alimentación, su sueño, su movimiento y su entorno emocional, estas vitaminas actuaban como un combustible extra que mantenía la maquinaria en funcionamiento óptimo, evitando que el desgaste natural se acelerara. Me dijo entonces que el verdadero secreto de la longevidad no era tomar vitaminas, sino evitar las que dañan, utilizar sabiamente las que ayudan y construir un entorno interno que favorezca la vida en todas sus etapas. Y mientras lo escuchaba, comprendí que su visión no era la de un médico que buscaba soluciones rápidas, sino la de un maestro que entendía que el cuerpo humano
era mucho más complejo que las recomendaciones generales, y que la verdadera salud provenía de un equilibrio profundo. Respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí había cambiado, y me preparé para lo que vendría después, porque sabía que aún quedaba mucho por descubrir sobre la relación entre estas vitaminas y el arte de vivir más tiempo con calidad, claridad y propósito. El médico japonés continuó hablando, como si cada palabra tuviera la intención de sacudir una idea antigua y reemplazarla por otra más simple y más verdadera, porque aseguró que la longevidad no depende de hacer cosas extraordinarias, sino de evitar los pequeños errores que se vuelven hábitos, y abrazar los pequeños aciertos que, repetidos con disciplina, se convierten en una especie de seguro de vida silencioso. Explicó que la comprensión de las vitaminas que acortan o alargan la vida no tenía que ver con demonizar o glorificar nutrientes de manera aislada, sino en entender la frecuencia, el contexto y el impacto acumulativo que ejercen dentro del cuerpo humano, donde la bioquímica no conoce descuidos ni excusas, solo reacciones, absorciones, saturaciones y consecuencias. Mientras hablaba, ilustró un punto fascinante: que el envejecimiento acelerado no se produce solo por la falta de algo, sino también por el exceso continuo de ciertas sustancias que al principio parecen inocentes o incluso necesarias, y que con el tiempo se convierten en una carga oxidativa, inflamatoria o metabólica que el cuerpo deja de tolerar. Dijo que muchas personas no comprenden que la línea entre deficiencia y exceso es más delgada de lo que parece, y que nunca debe asumirse que si un poco es bueno, mucho es mejor. Recordó el caso de un paciente que tomaba suplementos sin medir nada, convencido de que estaba blindando su salud, pero en realidad estaba empujando a su hígado y a sus riñones a un esfuerzo innecesario que lo hacía sentir más cansado de lo normal, más irritado, con episodios de sueño irregular, y un envejecimiento visible que se manifestaba en su piel y en su capacidad de recuperación, porque un cuerpo sobrecargado no puede sanar ni regenerar con la misma eficiencia. El médico afirmó que por eso insistía tanto en el equilibrio, en la moderación, y en entender que prolongar la vida no es un acto heroico, sino una serie de elecciones realizadas muchas veces sin que nadie lo note, decisiones sencillas como reducir un exceso, aumentar una carencia, o ajustar un hábito pequeño que parecía insignificante hasta que se demostraba que influía directamente en la inflamación, en la longevidad celular y en la claridad mental. Luego, comenzó a adentrarse en lo que él llamaba el punto de inflexión, ese momento en el que una persona descubre que su energía diaria no depende tanto de su edad cronológica, sino del estado real de sus células, de la cantidad de reparación que puede hacer su cuerpo durante la noche, de la calidad de su microbiota intestinal, de la reserva antioxidante que mantiene en equilibrio el estrés cotidiano y de la disponibilidad de micronutrientes clave que determinan si las células se mantienen jóvenes, si se deterioran lentamente o si colapsan antes de tiempo. Dijo que, en sus investigaciones, algo quedaba muy claro: la longevidad era un proceso más vinculado a la constancia que al talento, porque incluso personas con predisposiciones genéticas desfavorables lograban vivir más y mejor cuando ajustaban ciertos factores, mientras que otras con herencias aparentemente privilegiadas envejecían rápido por ignorar estos pequeños pilares de cuidado. Recordó que una de las observaciones más impactantes que había hecho en sus visitas a regiones con alta esperanza de vida era la relación entre hábitos simples y resultados profundos. En ciertos pueblos donde la gente superaba los 80 o 90 años, caminando, conversando y moviéndose con agilidad, descubría que no se trataba de dietas extremas ni suplementaciones exageradas, sino de lo contrario: armonía, moderación, rituales cotidianos y un consumo de nutrientes en dosis naturales que el cuerpo reconocía, absorbía y utilizaba sin generar estrés. Observó que estas personas no tenían la obsesión por los suplementos que es tan frecuente en Occidente, donde muchos creen que una cápsula compensa la falta de sueño, el estrés continuo, la mala alimentación y la falta de movimiento. Lo que vio fue que la longevidad se construye en silencio, sin prisa, sin exageraciones y sin la fantasía
de que existe una vitamina milagrosa capaz de corregir años de malos hábitos. El médico insistió en que, aunque las 4 vitaminas que prolongan la vida tienen un impacto científicamente demostrable, no funcionan en aislamiento, porque requieren que el cuerpo esté en un estado receptivo, con buena digestión, bajo nivel de inflamación y un sistema inmune estable. Explicó que una persona puede consumir estas vitaminas durante años, pero si mantiene niveles altos de estrés crónico, duerme poco, ingiere grandes cantidades de azúcares refinados o abusa de estimulantes, el efecto positivo se diluye o se desperdicia. Dijo que siempre veía esta contradicción en sus consultas. Personas desesperadas por encontrar la pastilla perfecta, pero incapaces de ajustar lo básico, lo cotidiano, lo que realmente sostiene la vida, que es la forma en la que se respira, se come, se descansa y se gestiona la carga emocional del día a día. Mientras avanzaba en su explicación, sostuvo que uno de los problemas más comunes es la desinformación, porque hay personas que consumen vitaminas que acortan su vida pensando que están haciendo lo contrario, y otras dejan de consumir las que realmente alargan su longevidad, porque han sido víctimas de mitos titulares engañosos o recomendaciones sin fundamento. Aseguró que este fenómeno se ha vuelto tan frecuente que decidió dedicar años a estudiar la relación entre nutrientes, hábitos y envejecimiento, descubriendo que el verdadero secreto para vivir más tiempo no solo era identificar qué vitaminas eran aliadas o enemigas, sino comprender cómo interactúan con el estrés oxidativo, con la inflamación de bajo grado, con la salud mitocondrial y con la capacidad del cuerpo de reparar daños invisibles que se acumulan todos los días. Habló de las mitocondrias como si fueran motores silenciosos que determinan tu energía, tu claridad mental, tu velocidad para recuperarte y tu probabilidad de envejecer antes de tiempo, explicando que estas diminutas estructuras responden directamente a ciertos micronutrientes y que existen vitaminas que las fortalecen y otras que las saturan o las dañan cuando se consumen sin control. Contó que había observado cómo personas que mejoraban su perfil mitocondrial experimentaban una transformación notable. Dormían mejor, pensaban con más claridad, tenían menos dolores, menos ansiedad, más enfoque y un nivel de vitalidad que muchos describían como regresar a una versión más joven de sí mismos. Dijo que esto no era magia, sino ciencia básica, simple y comprobada. Agregó que la investigación moderna ha descubierto que la longevidad no es simplemente vivir más tiempo, sino vivir más años, con funcionalidad, con movilidad, con salud cognitiva y con una estabilidad emocional que permite disfrutar la vida sin la sensación de lucha constante contra el cansancio o la inflamación. Señaló que muchas personas pasan por alto esta diferencia y creen que la longevidad es un número cuando en realidad es una experiencia, un estado de bienestar que se sostiene día tras día por una combinación de decisiones de micronutrientes adecuados, de hábitos realistas y de un entendimiento profundo sobre qué debe entrar y qué debe evitarse en el cuerpo. El médico japonés hizo una pausa, respiró profundo y dijo que, en su opinión, la razón por la que tantos luchan con su salud no es porque carezcan de fuerza de voluntad, sino porque carecen de conocimiento claro y preciso. Comentó que cuando una persona entiende realmente lo que una vitamina hace dentro del cuerpo, lo piensa 2 veces antes de consumirla en exceso o de ignorarla por completo. Concluyó que este conocimiento, aplicado con constancia, tenía el poder de transformar la forma en la que envejecemos, no solo alargando la vida, sino alargando la parte buena de la vida, la parte en la que aún puedes moverte, reír, crear, soñar y sorprenderte. El médico japonés retomó su explicación con una calma casi ceremonial, como si cada palabra estuviera diseñada para asentarse lentamente en la mente de quien lo escuchara, y dijo que el verdadero propósito de conocer estas vitaminas no era generar miedo ni obsesión, sino ofrecer un entendimiento claro sobre cómo funciona el cuerpo y qué necesita para mantenerse joven, resistente y equilibrado a través del tiempo. Explicó que la longevidad es un juego biológico en el que la inflamación, el estrés oxidativo, el equilibrio hormonal y la reserva celular
se relacionan entre sí de manera constante y que cada uno de estos factores puede moverse en la dirección correcta o equivocada dependiendo del tipo de vitamina que se consuma, de la dosis del estado emocional, de los hábitos diarios y del entorno en el que cada persona vive. Aseguró que cuando alguien entiende esta relación, empieza a ver su propio cuerpo con una claridad diferente, como si de repente dejara de ser un conjunto de síntomas y sensaciones dispersas y se convirtiera en un sistema que responde con precisión a cada elección. Insistió en que muchas personas envejecen rápido sin darse cuenta, porque lo hacen en silencio de manera gradual y casi imperceptible a través de pequeños fallos acumulados que se vuelven visibles solo cuando ya se ha perdido algo importante, como la energía con la que antes se despertaban, la flexibilidad para recuperarse después de un día largo, la capacidad de pensar con nitidez o la sensación de ligereza que tenían en la juventud. Dijo que la mayoría de esos cambios no se deben a un solo evento, sino al deterioro progresivo de procesos internos que dependen directamente de ciertos micronutrientes, y que cuando esos micronutrientes faltan, el cuerpo empieza a recortar funciones, ralentizar reparaciones, desviar energía a lo urgente y abandonar lo importante, lo cual acelera el envejecimiento biológico, aunque la edad cronológica siga avanzando al mismo ritmo de siempre. Recordó que, en sus investigaciones, encontró un patrón sorprendente. Las personas que vivían más tiempo no necesariamente hacían grandes esfuerzos, sino pequeños ajustes que se mantenían durante años, y estos ajustes influían de manera notable en la forma en la que su cuerpo regulaba la inflamación, el azúcar en sangre, la salud del hígado, la fortaleza cardiovascular y la capacidad inmunológica de responder sin exageración ni fatiga. Dijo que lo que más le sorprendía no era la longevidad en sí, sino la calidad de vida que mantenían, porque seguían moviéndose, riendo, formando recuerdos y disfrutando su día como si su edad fuese un detalle irrelevante, y atribuyó gran parte de esa vitalidad a la presencia constante de ciertos nutrientes protectores que ayudaban a mantener sus células jóvenes, flexibles y resistentes. Añadió que una de las cosas que más repetía en sus conferencias era que el envejecimiento rápido no es un destino inevitable, sino una consecuencia modificable, y que el cuerpo humano es tan adaptable que incluso personas que habían llevado años de malos hábitos lograban revertir parte del daño cuando adoptaban un estilo de vida más consciente y equilibrado. Contó el caso de una mujer que llegó a su consulta con fatiga extrema, dolores persistentes y una sensación de desgaste, que atribuía a la edad, pero que, después de identificar deficiencias severas en ciertas vitaminas clave y corregirlas junto a hábitos simples, recuperó una energía que creía perdida para siempre, dormía mejor, tenía menos inflaciones y llevaba una vida mucho más plena. Dijo que ese tipo de transformación le recordaba todos los días que el cuerpo quiere sanar, quiere equilibrarse, quiere volver a su estado óptimo, pero necesita que la persona deje de ponerle obstáculos y le ofrezca los recursos que requiere para funcionar bien. Comentó que otra de las claves de la longevidad es entender que el cuerpo siempre está hablando, solo que la mayoría no escucha. Cuando hay cansancio, irritabilidad, falta de concentración, sueño interrumpido, hinchazón, digestiones pesadas o bajones de energía repentinos, el cuerpo está enviando señales claras de que algo no está funcionando. Y en muchas ocasiones esas señales tienen relación directa con la falta o el exceso de ciertas vitaminas. Explicó que, cuando una vitamina que prolonga la vida está ausente, los sistemas de reparación interna se vuelven más lentos. El cuerpo acumula daño sin corregirlo, la inflamación aumenta y las células envejecen con mayor rapidez. Cuando por el contrario una vitamina que acorta la vida se consume en exceso, se producen procesos que sobrecargan órganos, alteran el equilibrio hormonal, generan estrés oxidativo o inhiben funciones esenciales, y afirmó que esta diferencia es tan marcada que se puede medir incluso en análisis simples. Dijo que con el tiempo aprendió que la longevidad también tiene una dimensión emocional, porque una mente estresada, preocupada o sobrecargada libera hormonas que afectan la absorción de nutrientes, influyen en la calidad del descanso,
alteran la microbiota intestinal y modifican la forma en la que el cuerpo utiliza vitaminas y minerales. Comentó que esta relación es tan poderosa que aunque alguien consuma las vitaminas adecuadas, si vive en un estado de alarma constante, su capacidad para procesarlas se reduce. Sus defensas bajan, su energía se vuelve inestable y su potencial de longevidad disminuye. Aseguró que por eso las personas más longevas que ha conocido tienen una serenidad particular, no porque su vida sea perfecta, sino porque desarrollaron la habilidad de ver el estrés como una situación temporal y no como un estado permanente. El médico japonés continuó explicando que otra razón por la que tanta gente envejece rápido es la desconexión con su propio cuerpo, porque pocos se detienen a observar cómo se sienten después de comer, qué alimentos les dan energía y cuáles se la quitan, qué hábitos les generan claridad mental y cuáles les provocan confusión o cansancio. Dijo que la longevidad también requiere presencia, atención y honestidad, porque nadie puede cuidar lo que no conoce, y nadie puede mejorar lo que no observa. Aseguró que cuando una persona empieza a entender sus propias respuestas internas, descubre que su cuerpo es mucho más sabio de lo que pensaba, un sistema que envía señales claras, que agradece lo que le hace bien y rechaza lo que le hace daño con una precisión sorprendente. Explicó que, para él, las vitaminas que alargan la vida son una especie de socios biológicos que trabajan con el cuerpo para mantenerlo fuerte, claro y resistente, pero que solo pueden hacerlo cuando se les brinda un entorno adecuado. Dijo que su función es esencial, pero no milagrosa, y que, aunque sus beneficios son reales, no pueden compensar por completo una vida llena de excesos, de carencias prolongadas o de descuidos persistentes. Señaló que la verdadera magia aparece cuando se combina su consumo adecuado con hábitos sensatos, como dormir lo suficiente, mover el cuerpo cada día, mantener un ritmo emocional más estable, evitar los extremos y darse tiempos de descanso. Afirmó que ese equilibrio no es difícil, pero requiere conciencia, paciencia y voluntad. Finalmente, hizo una pausa larga antes de decir que la longevidad no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad abierta para todos aquellos que deciden escuchar a su cuerpo, respetarlo y darle lo que necesita. Explicó que cada persona puede tomar control de su salud cuando comprende la diferencia entre las vitaminas que acortan la vida y las que la alargan, cuando deja de tomar decisiones basadas en mitos o en modas y empieza a actuar con conocimiento real, con intención y con coherencia. Dijo que, para él, la mayor recompensa de su trabajo no es enseñar a vivir más tiempo, sino enseñar a vivir con más calidad, con más lucidez, con más energía y con más libertad interior. Con una voz firme pero amable, concluyó que la longevidad no es un accidente ni una utopía, sino el resultado natural de cientos de pequeñas decisiones que cada persona toma todos los días. Y afirmó que si alguien entiende esto y lo aplica con constancia, puede transformar por completo su futuro biológico, vivir más plenamente y llegar a una edad avanzada con la sensación de que su cuerpo no fue un enemigo, sino un aliado, que lo acompañó fielmente durante toda su vida. El médico japonés terminó su explicación con una serenidad que no buscaba impresionar, sino dejar una huella duradera, y dijo que el verdadero aprendizaje era comprender que la salud y la longevidad no dependen del azar ni de una genética perfecta, sino de una relación consciente con el propio cuerpo, una alianza que se fortalece cuando dejamos de actuar por impulso y empezamos a vivir con intención. Afirmó que a lo largo de su carrera había visto a personas transformarse, no porque cambiaran toda su vida de un día para otro, sino porque adoptaron el hábito de preguntarse qué necesitaba su organismo, qué le sobraba, qué le faltaba, y qué podían ajustar hoy para sentirse un poco mejor mañana. Explicó que esa mirada interna era lo que marcaba la diferencia entre quienes envejecen rápido y quienes llegan lejos con claridad, con vitalidad y con una calma que se vuelve evidente en su postura, en su energía y en su manera de ocupar el mundo. Dijo que el cuerpo humano está diseñado para durar más de lo que la mayoría cree, pero que solo puede hacerlo cuando dejamos de sabotearlo con excesos innecesarios, cuando dejamos de ignorar señales que intentan advertirnos,
y cuando aprendemos a nutrirlo con aquello que lo fortalece en lugar de debilitarlo. Recordó que muchas de las vitaminas que acortan la vida se vuelven dañinas no por su existencia, sino por la forma imprudente en la que se consumen, mientras que las vitaminas que alargan la vida actúan con una sutileza tan profunda que muchas veces solo notamos su ausencia cuando ya se ha perdido algo valioso como la energía, la claridad mental o la capacidad de recuperarnos con rapidez. Por eso insistió en que la sabiduría no está en memorizar nombres, sino en comprender procesos, en saber cómo funciona el cuerpo y qué necesita para envejecer con gracia. Mencionó que la longevidad auténtica no se trata de añadir años vacíos, sino de añadir años que todavía sepan a vida, años en los que el cuerpo responda, en los que la mente se mantenga despierta y en los que la persona pueda seguir sintiendo que su historia aún está en movimiento. Aseguró que esa capacidad existe en todos, pero solo florece en quienes toman decisiones alineadas con su bienestar, en quienes abandonan la idea de que la salud es cuestión de suerte y adoptan la convicción de que la salud es una consecuencia de la atención, la constancia y el conocimiento. Dijo que, al final, cada vitamina, cada hábito, cada elección y cada pensamiento forman parte del mismo tejido, un entramado invisible que determina cómo se siente cada día y cómo se vivirá cada década. Finalmente, expresó que su deseo no era que las personas memorizaran lo que había dicho, sino que empezaran a mirarse con más honestidad, más paciencia y más respeto, porque cuando alguien aprende a tratarse bien por dentro, la vida entera empieza a ordenarse por fuera. Y añadió que la nutrición, entendida de manera profunda, podía convertirse en una herramienta poderosa para transformar no solo el cuerpo, sino también la relación que cada uno tiene consigo mismo, con su energía y con su futuro. Si quieres aprender a usar la nutrición como herramienta de transformación real, suscríbete ahora a Nutrición Inteligente. Este es el primer paso para construir un cuerpo que funcione a tu favor.